Apartado 5. Existe una natural tendencia a enjuiciar a los personajes históricos según una valoración única, inmodificable. Pero en la historia, como en la vida, los seres humanos cambian y varían, y el tiempo va dirigiendo esas imperceptibles transiciones. Para evocar al Perón de 1945 hay que olvidarse del Perón de 1955. 10 años de poder absoluto cambiaron profundamente su personalidad. La clásica frase de Lord Acton, no por clásica, deja de ser verdadera. Para comprender lo que significó Perón en 1945, hay que oscurecer el recuerdo del derrocado de 1955. Los testimonios de quienes lo siguieron de cerca durante esos 2 lustros certifican sin vacilar esa transformación. Pero ni siquiera hacen falta tales testimonios. Basta comparar sus discursos del 45 con los del 55 para advertir el cambio. En la época que relatamos, la oratoria de Perón era fresca, original, feliz en sus ocurrencias y hasta en sus ocasionales chabacanerías. Fueran oportunos o no, sus discursos proponían al país un nuevo estilo y ofrecían explicaciones para entender la coyuntura que se estaba viviendo. Expresaban una personalidad arrolladora, sanamente agresiva, nutrida de una sabiduría suburbana que su auditorio comprendía inmediatamente. Los discursos de 1955, en cambio, fueron ululantes convocatorias al odio o se limitaban a repetir fórmulas verbales que antes tuvieron contenido y ahora eran palabras vacías, una liturgia hueca y falsa. La usura de los 10 años que corren entre su ascenso y su caída se da en Perón en términos de verbos, o sea, de espíritu. Por eso es indispensable sacudirnos la imagen última de Perón para entender cómo la Argentina lo vio y lo sintió en 1945, cuando gran parte de su pueblo quedó deslumbrado frente a este muchachón que exorcizaba sus malos espíritus con su vozarrón y su sonrisa, como si siempre tuviera un clavel en el uniforme, como ocurre siempre en las grandes presencias históricas. Perón dividía todas las instituciones, provocaba enfrentamientos en todos los niveles, era motivo de choques y definiciones, centraba todas las polémicas. Era el provocador de actos de conciencia que millones de argentinos se hacían, algunos en la intimidad inviolable del espíritu, otros en el diálogo apasionado del café, la oficina, la fábrica, la esquina del barrio, los foros cotidianos que los hombres de este país frecuentan para agotar en común las cuestiones que los desvelan. Perón actuaba en esto como una fatalidad histórica. El país tenía una urgente necesidad de definirse. Pero él mismo había ahorrado prudentemente los enfrentamientos, cada vez que pudo hacerlo. Siempre trató de no crearse enemigos inútilmente y en esto, como en tantos otros aspectos, su capacidad de maniobra fue vastísima. Así, nunca se había lanzado en los hechos contra la oligarquía, pese a sus abundantes ataques verbales. La oligarquía funcionaba como una entelequia de cómodo uso oratorio, un fantasmón galerudo y enlevitado que agitaba cada vez que le era necesario. Pero jamás la atacó en la base de su poder económico, es decir, la tenencia de la tierra. Y lo más que hizo en esa época fue referirse 2 o 3 veces en sus discursos, de manera muy vaga, a la necesidad de una reforma rural. No pasó de allí y, en cambio, pactó con algunos de sus prohombres, con José Arce, por ejemplo, jefe de una de las fracciones de la oligarquía profesoral, a cuyos amigos entregaría en 1946 el manejo de la universidad, o con Ramón Cárcano, acaso el más inteligente y último representante de la gran oligarquía, cuyo hijo Miguel Ángel fue embajador en Gran Bretaña y jefe de la delegación argentina a la Conferencia de San Francisco, que desempeñó un alto cargo en el gobierno de facto y cuyo experimentado consejo escuchó muchas veces. Esto sin contar con los entendimientos electorales que fraguó más adelante con dirigentes locales del conservadurismo, como Morroc Bernard en Entre Ríos, José Emilio Vizca y Huberto Vignart, aquel que se proclamara el diputado más fraudulento del país, en la provincia de Buenos Aires. Tampoco, pese a sus frecuentes efusiones verbales contra el capitalismo y el imperialismo,
Perón abrió un frente de lucha real contra sus expresiones concretas. El caso de la CHAD es típico, uno de los grandes escándalos que justificó el movimiento revolucionario del 4 de junio fue el negociado de la CHADE. Durante la presidencia de Ramírez se designó una comisión investigadora que trabajó durante varios meses con eficacia y patriotismo para esclarecer el episodio y deslindar responsabilidades. Cuando llegó el final de sus tareas, los investigadores encontraron una fría recepción en el gobierno. Se secuestraron los ejemplares ya impresos del informe en 2 tomos y se ordenó paralizar la impresión de los 4 tomos de anexos, así como el encajonamiento de la documentación original que todavía hoy se encuentra depositada en una oficina pública con carácter reservado. Una versión inconfirmable aseguró en su momento que la CADE, sucesora de la empresa investigada, fue defendida en su momento por el embajador de España, que se empeñó ante el gobierno de facto para que la investigación terminara sin ruido. También se aseguró que la CADE donó 1 millón de pesos para la campaña reelectoral de Perón. Si esto fue así, hay que pensar que el entendimiento venía desde 1944, por lo menos, pues lo cierto es que Perón jamás aludió públicamente a este sucio asunto, del que podía haber sacado políticamente mucho partido. Lo concreto es que ni durante su hegemonía sobre el gobierno de facto, ni posteriormente, durante sus periodos constitucionales, la CADE fue molestada por Perón, ni los implicados en la investigación, algunos de ellos públicos adversarios de Perón, como Alejandro Schou, Alberto Huello, Carlos Alfredo Tornquist, fueron señalados por él o por los organismos de propaganda que de él dependían. Más aún, algún funcionario subvencionado de años atrás por la CHADE pasó a ser en 1944 miembro del equipo más íntimo de Perón en la Secretaría de Trabajo. La primera vez que Perón se refirió peyorativamente al asunto de la CHADE fue en 1956, desde el exilio en su libro La fuerza es el derecho de las bestias. Lo mismo puede decirse de la investigación sobre la sucesión de Otto Bemberg, otro de los grandes escándalos que precedieron a la Revolución de 1943, y a los ferrocarriles británicos, a los que se autorizó un sustancial aumento de tarifas en 1944 y la devolución con fondos del Estado de las retenciones indebidamente hechas a su personal. Agresivo y revolucionario en las palabras, protagonista él mismo de un proceso revulsivo que habría de transformar profundamente el país, Perón administró prudentemente sus enemistades y nada hizo para echarse encima más hostilidades de las que había provocado. En cambio, tenía una especial vocación para aglutinar gente e ideas y hacerlas suyas. En sus discursos y en sus conversaciones privadas recogía al vuelo aportes de distintas vertientes políticas e ideológicas. Atraía las contribuciones del irigoyenismo, el forjismo, el nacionalismo, cierto vago populismo marxista, el socialcristianismo, y con todos esos elementos, agregándole su propia salsa, llegaba a un resultado que no era original, desde luego, pero para la Argentina de 1945 significaba algo profundamente novedoso en el fondo y el estilo. Esto de no echarse encima enemistades inútiles era una actitud prudente. En ese momento, su fuerza era más aparente que real. Desde principios de año controlaba, como hemos señalado antes, los principales resortes del gobierno, pero eso no era demasiado importante en un momento en que el gobierno se veía cercado por una conjura vigorosa y audaz, que reunía en un solo impulso opositor a fuerzas tan diferentes como las grandes empresas, el estudiantado, la influencia de la embajada norteamericana, los partidos tradicionales, las asociaciones de comerciantes y ganaderos, los sindicatos ajenos a la órbita oficialista, la burocracia estatal, salvo los organismos creados por el gobierno de facto, toda la Marina, un sector no despreciable del ejército, los intelectuales, la justicia, la inmensa mayoría de los diarios. Frente a esta avalancha de fuerzas, solo restaba a Perón el manejo del aparato represivo del Estado, muy condicionado por las circunstancias nacionales e internacionales, y sus propias huestes. ¿Quiénes formaban filas al lado de Perón?
Como en el caso de la oposición, también aquí coincidían la venalidad y el idealismo. Disponiendo de los recursos del poder como disponía, Perón ganó a su causa a muchos elementos políticos y sindicales a base de prebendas que fueron comprometiendo a dirigentes de diversos sectores. En las provincias, sobre todo, algunas intervenciones federales se convirtieron en activas agencias de colocaciones y por consiguiente el reclutamiento peronista estuvo teñido de cierta corrupción que, por otra parte, no era muy diferente a la ejercida por otros gobiernos del pasado, de todos los signos políticos. En ese informe movimiento carente todavía de organización, de nombre, de ideología y de medios de expresión, militaba gente llegada de todos los partidos populares. Muchos de ellos habían debido romper lazos políticos, de amistad y hasta de familia, con actitudes que en algunos casos tenían algo de suicidio. Había gente que decía, fulano está con Perón, con la misma tristeza con que se dice que alguien se ha convertido en un tramposo o se ha hecho homosexual. En 1945, en la época en que estamos, al menos ser peronistas no era fácil, era zambullirse en una aventura política que si fracasaba dejaría el tendal de hombres aniquilados. Porque nunca se odió tanto en el país como en aquel año. Nunca los argentinos vivieron de una manera tan físicamente palpable el odio de los unos contra los otros. Los colaboracionistas, sobre todo, que se habían separado de sus partidos, especialmente los radicales, para apoyar al gobierno, tenían en caso de fracaso un futuro cuyas variantes iban desde las horcas de Nuremberg hasta la muerte política. Por otra parte, aunque todos estaban unidos por la empresa política común y la común adhesión a su jefe, los que apoyaban a Perón constituían un movimiento muy heterogéneo. Había radicales del viejo cuño irigoyenista, formados en la tradición del liberalismo político, sindicalistas de todas las tendencias y orígenes, desde el más vergonzoso amarillismo hasta el anarquismo o el socialismo reformista, nacionalistas que estaban con Perón por un sentimiento visceral de rendimiento ante el hombre fuerte, el líder, el caudillo. Y por supuesto, fluctuando alrededor del poder oficial, los arribistas y transfugas que siempre forman el cortejo de todos los gobernantes. Pero el naciente peronismo de 1945 estaba nutrido por un sentimiento que salvaba sus pecados de origen, la inescrupulosidad de su reclutamiento y la vaguedad de su ideario. Todos vivían esa aventura como un audaz salto al futuro. Tenían la intuición de que al alcance de su mano, dirigidos por ese extraordinario conductor, un país nuevo se ofrecía para ser modelado sin limitaciones de ninguna clase, con la libertad creadora que anima a los que se sienten ajenos a todo compromiso. No era fácil describir esto con claridad, pero ellos lo sentían así. Era milagroso que así fuera, porque los procesos políticos contemporáneos venían dándose en un juego de complicaciones apto para la confusión. Incluso dentro del gobierno, las distintas tendencias empezaban a perfilarse al conjuro de la proximidad de las elecciones. La llegada de los radicales traídos por Quijano, si bien reforzó la estructura del poder ampliando sus bases de sustentación política, también acarreaba nuevas tensiones y conflictos. El flamante canciller era un político inteligente, parlamentario fogueado, diestro en todas las mañas del alvearismo del que provenía. Cook empezó a hacer su propia política desde que se hizo cargo de su importante función. En su ansiedad de presentar en el exterior una buena imagen, aceleró todas las medidas contra las empresas e instituciones alemanas y japonesas, explicó prolijamente a Braden lo que el gobierno argentino había hecho y pensaba hacer en relación con bienes y personas enemigas, y en su afán por limpiarse de toda sospecha, hizo adoptar medidas represivas contra algunos que habían participado en la campaña contra el embajador norteamericano, como la poetisa uruguaya María Luz Brun, ex esposa del pintor mexicano Siqueiros, que fuera la voz lírica en el show antibradenista del Teatro Casino 3 meses antes. Cook aspiraba probablemente a una fórmula encabezada por un radical, él mismo tal vez, y alcanzó a copar por unos días la situación de la provincia de Buenos Aires, como ya veremos.
Las distintas líneas de intereses políticos que empezaban a esbozarse dentro del gobierno no preocupaban demasiado a Perón, que contaba, en última instancia, con su gran ascendiente sobre el presidente Farrell. Pero menos le preocupaba la heterogeneidad del movimiento que estaba aglutinando en su torno. Él comprendía que necesitaba de todos y no podía excluir a ninguno. Por eso, el eslogan de radicalizar la revolución que había lanzado Arturo Jauretche desde 1944 no podía funcionar. Perón no podía retasear su movimiento a los límites de un mero radicalismo disidente. Debía ensancharlo hasta dar cabida a todos los aportes posibles. Se sentía capaz de imprimir carácter a ese cotarro donde convivían elementos de los orígenes más dispares. Los radicales eran bienvenidos porque contribuían con la posibilidad de volcar una buena parte del electorado mayoritario, pero de ninguna manera podían considerarse los dueños exclusivos del movimiento en formación. Radicalizar la revolución era atarse las manos y entregarse, y a mediados de 1945, Perón tenía ya la sensación de que los ofrecimientos de entrega total al radicalismo formulados hasta entonces, de la vicepresidencia para abajo todo, se habían tornado innecesarios. Por eso reclamaba la herencia de Irigoyen y agitaba algunos de los lemas emocionales del viejo radicalismo, pero también hacía flamear banderas antiimperialistas y chauvinistas que eran gratas a los nacionalistas, o hablaba un lenguaje criptomarxista para conmover a los veteranos dirigentes sindicales, o formulaba profesiones de fe religiosa para captar a los católicos, o renegaba indiscriminadamente de la vieja política para reunir a los sectores apolíticos que no se sentían interpretados por ninguno de los partidos tradicionales. Había que amuchar gente en ese momento crítico en que se estructuraba un gigantesco frente opositor. Ya llegaría el momento de dar forma a su propio movimiento o de efectuar las purgas indispensables para eliminar a los indeseables. En vísperas de la marcha de la Constitución y la libertad, todo estaba ya dispuesto para la gran definición nacional. El país que pocos meses antes parecía ajeno a las preocupaciones políticas era ahora un hervidero en el que no existían fervores vacantes. El proceso se aceleraba vertiginosamente hacia su necesaria crisis. La política tiene su propia ética. Hay procesos políticos confusos, feos, aburridos, y otros que tienen una belleza que se da en el ritmo con que avanzan y la claridad diferenciadora que aparejan. El año 45 contiene un proceso político apasionante por su significación y plasticidad. Los términos son netos, drásticos, se perfilan y marchan hacia su confrontación en un dramático crescendo que resulta fascinante al observador. Y en este preciso punto de nuestra crónica se está abriendo en toda su hermosura uno de los espectáculos más extraordinarios que es dable contemplar al ser humano: la lucha por la conquista del poder. No había peronistas. Al menos no conocíamos ninguno. En la facultad, en la FUBA, en los grupos juveniles del partido era lógico que no los hubiera. Pero es que tampoco los encontrábamos en otros lados. Y llegamos a convencernos de que no existían, que ningún argentino, ni ebrio ni dormido, podía ser tan miserable que estuviera con la dictadura nazifascista. Cuando mi padre fue a saludar a su amigo Quijano, a desearle suerte en su futura gestión ministerial, yo, enculado en el vestíbulo del Hotel Colón, miraba con asombro a ese tipo que llevaba su avilantez al punto de aceptar un cargo del gobierno de facto, algo realmente vergonzoso. Cuando íbamos en tranvía, nos fijábamos en la solapa de los pasajeros y descubríamos, felices, las moneditas con la efigie de la libertad que lucían algunos. Y no podíamos detectar, lo juro, a los que portaban el DL con que se distinguían los adictos a la dictadura. Mirábamos con lástima a los contados cadetes que eran osados de andar los domingos por Santa Fe, a tomar el té con sus novias en la América o la Santa Unión. Sí, no había peronistas, o si los había, ¿dónde estaban? Uno iba al cine y cuando salía Farrell, la sala se venía abajo de silbidos y patadas y tenían que cortar el noticiario para que terminara el escándalo.
Uno salía con una chica y resultaba que era furibunda luchadora por la libertad y la democracia y había encabezado la huelga en su colegio o copiaba volantes contra el gobierno en la oficina. ¿Dónde estaban? ¿Existían? Hablábamos de eso en el café frente a la facultad, mientras comprobábamos con satisfacción que la abolición de la propina, solemnemente proclamada por Perón en ese septiembre del 58-45, no funcionaba. Pagar el laudo y además la propina salía más caro, pero de alguna manera estábamos haciendo desobediencia civil. Cruzábamos apuestas sobre la caída de la dictadura. Enseguida de la marcha, en un mes, antes de fin de año, Germán López, Chacho Tabuada, el Rubio Zavala, el Negro Amaro, Kiko Calot, eran nuestros jefes, los que decían «aquí fuga», y uno tenía que subir a romperse la cara con los aliancistas. A veces íbamos a verlo a don Ricardo Rojas. En su casona colonial, rodeado de libros y de antiguas imágenes, el viejo nos hablaba largamente de la patria y su destino y nos dejaba su sello por muchos días.